En esta ocasión vamos a explicar el proceso que se debe considerar para escribir una función propia en términos de sus fracciones parciales, pero cuando se presenta un tercer caso, vamos a considerar que este caso se da cuando el polinomio del denominador, es decir, el polinomio q de x, contiene factores cuadráticos irreducibles, ninguno de los cuales se repite. En todo caso, un factor cuadrático se denomina irreducible cuando nosotros sacamos el discriminante y este resulta que tiene un valor menor que cero. Para aclarar, si este es el polinomio cuadrático, sí, que en este caso va a ser un factor del denominador, es decir, un factor de q de x, se dice que este factor es cuadrático irreducible cuando al operar y obtener el discriminante, es decir, el b elevado al cuadrado menos 4ac, si es que ese valor es menor que cero, este factor cuadrático se llama irreducible. Por ejemplo, si nosotros tenemos el x al cuadrado más 2x y más 1, ¿ya? Entonces aquí el valor de a es igual a 1, el valor de b es igual a 2 y el valor de c es igual a 1. Si es que calculamos el discriminante, me va a salir lo siguiente, ¿no? b elevado al cuadrado menos 4ac. Entonces b al cuadrado sería 2 elevado al cuadrado menos 4 por a, fíjese, y por c. En este caso sería 2 al cuadrado es 4, menos 4, esto es igual a cero. Entonces esto quiere decir que este factor cuadrático no es irreducible, sino es un factor cuadrático reducible, es decir, factorable. Vamos a poner otro ejemplo. X al cuadrado más x y más 1. Sucede que aquí es a1, b también es 1 y c vuelve a ser 1. Al momento de calcular el discriminante b cuadrado menos 4ac, vamos a ver qué es lo que me resulta. 1 al cuadrado, 1, menos 4 por 1 y por 1. Esto es igual a menos 3, fíjese. Y el menos 3 obviamente es menor que 0. Justamente se puede decir que este factor cuadrático, este sí es irreducible, porque su discriminante, la expresión b cuadrado menos 4ac, resultó menos 3 y ese menos 3 es menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que al momento de descomponer en sus factores primos el q de x resulte este tipo de factores, cuadráticos irreducibles, ¿ya? Pero en este caso, en el tercero, la condición es que tenga este tipo de factores cuadráticos irreducibles, pero ninguno de los cuales se repita. Entonces, bajo esa situación, la descomposición en las fracciones parciales va a contener unos términos de la siguiente manera, o de la siguiente forma, mejor dicho, cuyo denominador va a ser el factor cuadrático irreducible y cuyo numerador es un polinomio de un grado menor al cuadrático, es decir, es un polinomio lineal. Nótese que aquí también la constante a y b son constantes por encontrar. Ahora, pueden presentarse casos que involucren este caso, que es el tercero, más los dos anteriormente aprendidos.
Entonces, con un ejemplo aclararemos lo dicho. Nos piden en el ejemplo que expresemos la siguiente fracción en una suma de sus fracciones parciales. Entonces, como usted recordará, el primer análisis es determinar de qué tipo de función o de fracción se está hablando. Aquí, por las características de la fracción, mire que el grado del numerador es menor que el del denominador, estamos hablando de una fracción propia. En este sentido, yo voy a proponer el paso directo a la suma de sus fracciones parciales. En este momento yo no sé cuántas fracciones parciales poner. Eso va determinado con la factorización del denominador. Entonces, ubicamos el denominador y lo factoramos. Esto es igual, es evidente el factor común que hay como sacar y me quedaría el x al cuadrado más 4. Bien, ahora aquí tengo un factor cuadrático, mire. Y yo no sé si es que este factor cuadrático es reducible o irreducible. Entonces probemos. En este caso, el valor de A es 1. El valor de B es 0 porque no tiene un término lineal. Y el valor de C es el 4. Calculamos el discriminante, sería B al cuadrado menos 4AC y vamos a probar cuánto me resulta. Entonces esto sería igual a b al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 4. Fíjese que este resultado me dio menos 16. Menos 16 es menor que 0, entonces se puede afirmar que x al cuadrado más 4 es un factor cuadrático irreducible. Entonces, bajo esa situación, lo que propone este caso es descomponer en las siguientes fracciones parciales. La primera que correspondería al factor lineal, es decir, le vamos a poner un a entre x. La segunda fracción, en cambio, correspondería a este factor cuadrático irreducible. Entonces sería aquí más, ¿sí? Una fracción en la cual el denominador va a ser el término o el factor cuadrático irreducible y cuyo denominador deberá ser una expresión de un grado menor a la de este segundo grado, entonces sería una expresión lineal, que me resultaría cómodo ponerle de la forma bx más c. ¿Ya? Estas serían las fracciones parciales, ¿sí? En forma general, que saldrían de esta fracción propia, aplicando las reglas correspondientes. Ahora bien, determinamos el valor de A, B y C. Para ello, utilizo los procesos aprendidos anteriormente. Muy bien, entonces vamos a realizar la suma. Esto sería igual, vamos a sumar. Para eso encontramos el mínimo, que sería x por x al cuadrado más 4. Este mínimo para este primer denominador me quedaría a x cuadrado más 4 por a, resulta lo siguiente, listo, más este mínimo común múltiplo para este denominador me quedaría solamente a x y me quedaría el producto entre x por bx más c. Perfecto. Seguimos con el proceso. Voy a transcribir acá la fracción correspondiente, 2x al cuadrado menos x más 4, entre x al cubo más 4x, o a su vez le puedo poner también como el producto de sus factores primos, pero lo voy a dejar así de esta manera. Y esto es igual, aquí vamos a copiar esta operación, pero vamos a resolver la parte del numerador. Entonces me quedaría el producto entre a por x al cuadrado más 4a más bx al cuadrado más cx entre x que multiplica a x al cuadrado más 4. Entonces simplificamos los denominadores, organizamos en este segundo lado los términos cuadráticos por un lado
Entonces sería x al cuadrado que multiplica a más b y los lineales por otro, ¿no? En este caso sería c por x y más 4a. Perfecto. Entonces esto igualamos a la expresión anteriormente escrita. Y aplicamos el criterio de que dos polinomios son iguales si es que sus términos son iguales correspondientemente. Entonces aquí me quedaría la primera ecuación, a más b es igual a 2. La segunda ecuación me quedaría los términos que tienen x. Aquí mire, entonces sería c es igual a menos 1. Ya encontramos el valor de c, mire. Y la tercera ecuación me quedaría que 4a, que es el término independiente, en el segundo lado igualamos a 4, que es el término independiente del polinomio que está en el primer lado de la igualdad. Entonces me quedaría de la siguiente manera: 4a es igual a 4. De aquí le podremos calcular la a, que vale 1, y ya tenemos calculado la c, y aquí obviamente con los valores anteriores podríamos determinar el valor de b sin ninguna dificultad. Sería 2 menos a, como a vale menos 1, entonces sería 2 menos 1, en este caso b sería igual a 1. Entonces las fracciones parciales correspondientes a la fracción propia me quedaría de la siguiente manera: x al cubo más 4x, esto es igual. La primera fracción sería a sobre x, el valor de a es 1, entonces sería 1 sobre x. La siguiente fracción es bx más c entre x cuadrado más 4, entonces tenemos el valor de b, que es 1, entonces 1 por x sería x, y el valor de c, que es menos 1. Entonces más por menos aquí sería menos, sería x menos 1 entre x al cuadrado más 4. Esta sería la suma de sus fracciones parciales correspondiente a la fracción propia dada.